Saludos amigos, bienvenidos como siempre a Coloquio, el programa económico de la semana. No hay dudas de que cada vez más los economistas, los ministros, los planificadores, sector público, sector privado, tendrán que sacar más tiempo para analizar el costo de las guerras en las diferentes economías, porque hay diferentes, porque hay unas que producen petróleo, que producen gas natural, que producen una serie de crudos derivados y otros no lo producen. Esta semana no solamente se ha hablado del agravamiento de la crisis en Irán, sino que el lanzamiento de drones por parte de Ucrania y otros países, temores a Irán en materia de guerra, de terrorismo, como lo que ha ocurrido y ocurre en el estrecho de Hormuz, ha motivado a que países comiencen a rehabilitar gasoductos que no han estado en uso, precisamente para facilitar lo del petróleo. La economía dominicana es una de las que debe prepararse para determinar a final de este año 2026 cuál ha sido el impacto económico de las guerras y de otros fenómenos que se dan, que también provienen en otro orden, fenómenos naturales que también generan pérdidas económicas. Vamos a saludar a Esteban Delgado. Saludos, Alex Jiménez, saludos a los amables televidentes que nos siguen en Coloquio. Otro estudioso de la actividad económica mundial, Alejandro Arredondo, economista y una persona muy apreciada aquí en Coloquio. Muchas gracias, un placer compartir con ustedes, Alex Jiménez, Esteban Delgado, este espacio de Coloquio, su programa económico de la semana. Así es. Esteban, yo recuerdo que en una ocasión, cuando uno de los huracanes afectó el país, hiciste un ejercicio económico que sirvió para un titular principal de lo que dejó de producir y el impacto que tuvo un huracán en República Dominicana, que hablábamos de unos 400 y pico de millones de dólares en relación al PIB de ese momento. Pero ahora ocurre, y estuve hablando con 6 economistas en una peña económica hace apenas horas, que dicen los economistas que habrá que modificar los pensum de las universidades por el cambio climático, por las guerras y por todas las cosas que están ocurriendo en el mundo. ¿Qué te parece? Bueno, lo del cambio climático obviamente hace que las agendas académicas tal vez cambien en algunos aspectos, pero no así lo de las guerras, porque nosotros hemos tenido conflictos bélicos históricamente siempre, en determinados periodos, algunos más grandes, algunos más pequeños. Y ahora tenemos una situación que ciertamente ha de impactar en la economía mundial, específicamente con relación a los precios de un commodity tan importante o de commodity tan importante como son los recursos energéticos, los combustibles fósiles, que no solo es el petróleo, sino también el gas natural y el carbón mineral, porque el hecho de que uno de esos tres recursos energéticos aumente de precio o entre en escasez, presiona también los precios de los otros. República Dominicana, por ejemplo, no es productora de ninguno de esos tres recursos, ni de petróleo y sus derivados, ni de gas natural, ni de carbón mineral. Sin embargo, son recursos energéticos que mueven la economía mundial, la economía de cualquier país. Son imprescindibles para el funcionamiento y para la generación de riquezas. Ahora, ese conflicto bélico que tenemos en este momento entre Estados Unidos
e Israel con Irán, básicamente esa crisis de Medio Oriente no, o sea, ha de obligar a prestarle atención, ha de preocuparnos, porque obviamente en el ámbito local hay que tomar medidas tendentes a paliar un poco los efectos de esos incrementos, y en el caso de la República Dominicana hay opciones que permiten manejar esa situación, como les permitió manejar esa situación a República Dominicana, al gobierno dominicano en el año 2022, porque nosotros nos olvidamos de que apenas en el año 2020 tuvimos una pandemia que paralizó todas las actividades económicas. En el 2021 hubo una especie de incentivo a la recuperación de la economía, pero en el 2022, cuando se inició la guerra entre Rusia y Ucrania, tuvimos un problema de inflación mundial con repercusiones, o vamos a decir con repercusiones, no, con efectos que pueden calificarse como peores que los actuales. ¿Por qué peores que los actuales? Porque veníamos de una pandemia. Veníamos de un proceso de inicio de recuperación de la economía mundial. Y obviamente me enfoco en República Dominicana, y aún así las autoridades dominicanas tuvieron la posibilidad de sortear esa situación y de que sobreviviéramos y nos mantuviéramos con un nivel de crecimiento adecuado en medio de esa situación. Ahora, eso implicó costos, eso implicó aumento de los precios de los combustibles, luego implicó un ajuste, una inclusión de más recursos para subsidiar esos precios de los combustibles en alza, pero por lo menos para no seguirlos subiendo. Implicó también una necesidad de más recursos para sostener el sistema eléctrico dominicano. Por lo tanto, el gobierno se vio en la necesidad de aumentar su endeudamiento y de aumentar su déficit fiscal, y en medio de esos ajustes. Hoy día las alternativas a la vista son las mismas. O sea, si el gobierno dice, bueno, yo no voy a aumentar los precios de los combustibles, bueno, tiene que aumentar su estimación de gastos y de ingresos, y tiene entonces que endeudarse más o reducir los gastos en algunos capítulos donde no hay mucho espacio para reducir, porque el gasto corriente no hay forma de reducirlo en parte, y el gasto de capital, que bien pudiera reducirse, implicaría entonces retrasarse en la terminación de obras que hay que terminar sí o sí en este año y el año que viene. Y además para mantener sostenida más o menos la economía. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso que va a hacer el gobierno? El gobierno, yo lo que pienso es que va a tomar la decisión de recomponer el presupuesto a los fines de aumentar la estimación de déficit, incrementar el endeudamiento para poder contener en costos lo que va a implicar el aumento de las pérdidas eléctricas, y lo que va a implicar el aumento o la necesidad de ajustar los precios de los combustibles, lo cual es difícil en esta coyuntura. O sea, o aumento los precios de los combustibles, o decido subsidiar esos precios que ya están altos, o hago una combinación de ambas, aumento un poquito y subsidio otra parte. Pero esas son las opciones a la vista. Pero tengo confianza en que no es algo que no sea sorteable. Además, también hay otro aspecto que yo observo, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Alejandro y Alex, y es que esta crisis hasta cierto punto está siendo provocada por Estados Unidos. Cuando digo provocada es porque, bueno, Estados Unidos tiene un objetivo. No quiero que Irán fabrique armas nucleares, y entonces eso hay que pararlo. Entonces, se produce esta situación por una iniciativa o por una intención específica de Estados Unidos. Estados Unidos, que está en un proceso de recuperación de su economía y que está en un proceso de evitar que su inflación se vaya a niveles desbordantes. Por lo tanto, yo que no considero que no subestimo a Donald Trump y que no lo considero un tonto, entiendo que si se tomó esa decisión es porque se tiene la seguridad de que esa crisis va a ser de corto plazo. No creo que haya sido pensando en que, bueno, va a ser de corto plazo, pero se me va a extender, como le pasó a Rusia con Ucrania, que ya tiene 4 años en un conflicto bélico. Yo no creo que esa sea la situación en este caso. O sea, pienso que hay una situación de crisis que te va a provocar espirales inflacionarios internacionales, pero no creo que vaya a ser algo de largo plazo, tomando en cuenta de que quien lo provocó es a quien menos le conviene que se extienda, que es el caso de Estados Unidos. Alejandro, pero vemos que Estados Unidos ha decidido hasta comprarle petróleo a Rusia en una decisión anunciada. Vemos
que el propio gobierno de Estados Unidos dice que no es tan fácil, una serie de medidas respecto a Irán. Y vemos a California preocupada por la posibilidad de actos terroristas de los iraníes. Bueno, sí, ese abanico de situaciones están sobre la mesa, pero yendo al planteamiento inicial tuyo de que los pensum tendrían que modificarse, y es algo dinámico en las academias. Por ejemplo, en los pensum de economía no hay una materia que trate sobre la geoeconomía, porque se habla mucho de geopolítica, pero no de geoeconomía. Entonces, cuando se va a hacer un presupuesto, se debe tener contemplado la parte que tiene que ver con las relaciones políticas de los países, también con el movimiento que tienen que ver con la geoeconomía. Rusia y Estados Unidos, si recordamos, en septiembre del año pasado se hizo una reunión importante que yo creo que es una reunión en donde acordaron la reconfiguración del mundo. Esa reunión se celebró en Alaska y a partir de ahí, si ustedes ven la trayectoria que han tomado los acontecimientos en el mundo, primero con el asunto de la extracción de Nicolás Maduro en Venezuela, esta invasión, perdón, esta guerra que se ha producido entre Israel y Estados Unidos contra Irán mediante un proceso de negociación que parece que no tenía otra salida, y Estados Unidos decidió, bueno, irse al bombardeo de Irán, tomando como aliado a Israel, en un mundo en donde nosotros teníamos los precios de los bonos del tesoro estaban bajando, los precios del petróleo se mantenían estables, con tendencia a la baja, la inflación, las medidas antiinflacionarias estaban cediendo. Sin embargo, se provoca esta guerra, y estoy de acuerdo con Esteban de que este fue un asunto, guerra provocada por los Estados Unidos. Entonces, lo que discrepo con Esteban es que se acorta, porque vamos para 2 semanas de esta guerra y no se visualiza cuándo va a terminar, aunque las declaraciones del presidente Donald Trump el pasado martes en la noche dio cierta esperanza, pero a Trump le conviene que se acorta. ¿Sabe por qué? Porque en noviembre se harán elecciones de la Cámara de Representantes y Estados Unidos no están del todo de acuerdo con la guerra y las políticas que ha llevado el presidente Donald Trump. Por tanto, a él debe terminar rápido, aunque no se visualiza este asunto. Y República Dominicana debe prepararse para escenarios que puedan ser escenarios de mediano plazo, un escenario de largo, de una situación que se pueda prolongar más allá de 4 o 5 semanas, porque recordemos que en principio dijo, no, esta guerra va a durar 1 semana, luego la extendieron a 2, luego a 4, y ahora no se sabe cuándo. Entonces, para eso el gobierno dominicano entiendo que debe de accionar un mecanismo que está en la Constitución Dominicana, que es el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, en donde agrupa a las instituciones castrenses, pero no solamente a las instituciones castrenses, sino también que puede invitar a instituciones como el Ministerio de Economía y Planificación, el Banco Central, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, para ver las opciones que hay y junto con el sector privado puedan accionar y tener un plan preparado, porque hasta el momento que se está grabando este programa, no se tiene un plan. Entonces, esa situación debemos de preverla, cuestiones de que la capacidad de abastecimiento de alimentos, que aunque si bien es cierto que por el estrecho del Hormuz no se transitan tanta cantidad de alimentos como sucedió con la invasión de
Rusia a Ucrania, pero sí transitan más de 20 millones de barriles diarios de petróleo y derivados pasan por ahí, por el estrecho de Hormuz. Eso es cierto. Lo del petróleo es cierto. Pero estamos hablando también de que aparte del petróleo que impacta en la economía de todos los países, tiene que ver también que los fertilizantes transitan por ahí. Entonces, tenemos que tener... Es que no es solamente la guerra, no tiene solamente impacto económico con el petróleo y los derivados. Es que impacta a toda la cadena de producción en todos los países. Vamos a un cambio